Gloria a Dios. La gloria y la honra de Dios sean para cada uno de ustedes. La palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Jesús lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Existen muchas falsas enseñanzas en el mundo entero. Muchos no creen que Jesucristo sea Dios, pero nosotros tenemos que aceptar toda enseñanza basado en la palabra de Dios. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, nosotros que conocemos la verdad, tenemos a Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de Él. Él es el único representante aquí en la tierra ante Dios. Jesús nos representa ante el Padre. Él es el sumo sacerdote. Él es nuestro intercesor. Vamos a continuar con este estudio del ministerio. Estamos viendo que hay dones, regalos, carismas que Dios dio a los hombres. Estamos estudiando 5 dones del ministerio quíntuple. Estos dones del ministerio quíntuple está basado en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11. Voy a leer lo que dice Efesios 4:11, dice la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estos 5 dones del ministerio los da directamente el Señor Jesucristo. Uno no puede escoger uno de estos ministerios por sí mismo, o por el simple hecho de haber estudiado, o de haber hecho una votación, como se acostumbra en muchas iglesias locales. Nombran a sus pastores y maestros a través de votación. Eso es algo antibíblico, porque aquí en este pasaje vemos que Jesucristo, Él cuando estuvo aquí en la tierra, Él muere, resucita. Dice, Él lleva cautiva la cautividad. Y Él reparte, da dones a los hombres. Él da regalos. Y esos regalos lo da a la iglesia que es llamada el cuerpo de Cristo. Estos 5 dones son dados directamente por el Señor Jesucristo. Él es el que llama para ser un apóstol. Él es el que llama para ser un profeta. Él es el que llama para ser un evangelista. Él es el que llama para ser un pastor. Él es el que llama para ser un maestro. Recuerden, Dios siempre va a demandar 3 cosas en la vida del creyente. Él va a demandar nuestra obediencia, tu fidelidad y tu consagración. Sabemos que nosotros hemos sido apartados del mundo para Dios. Somos salvados para servir a Dios. Y hemos visto la función del apóstol. Es una persona enviado, comisionado. Pablo es el perfil del modelo verdadero de un apóstol. Él en su carta dice en Efesios capítulo 1, verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Vemos aquí una actitud humilde de este hombre que le da todo el honor, toda la gloria a Dios. Él reconoce que fue llamado por Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, él es de Jesús. Él va a cuidar los intereses del Señor Jesús, del cuerpo de Cristo, y no su propio interés. Y luego también vimos al profeta. La Biblia dice, cuando un profeta habla, este debe hablar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No puede contradecir a la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios dice que una profecía es dado para exhortación, edificación y consolación. Hoy en el día existen muchas falsas profecías que dividen a las iglesias y condenan, pues son profecías falsas y son antibíblicos. Porque la Biblia dice que Jesucristo no vino al mundo a condenar, sino Él vino a salvar. Entonces, un profeta que habla directamente de Dios, sea bienvenido. No de lo que piensa, no de lo que cree o de lo que le han dicho.
porque hemos visto muchos han lanzado profecías, incluso señalando años y fechas, y nunca se ha cumplido ningún acontecimiento, porque Dios nunca los ha revelado, Dios nunca los ha dicho, ellos han hablado lo que han creído, lo que han pensado. Por eso, estos son dones que el Señor Jesús llama directamente. Si estos hombres son llamados, Dios lo va a equipar, lo va a preparar, lo va a enviar, y el objetivo es para el beneficio del cuerpo de Cristo. Pues ahora estamos viendo, o vamos a continuar con el tercer ministro dentro del ministerio quíntuple que son dados por el Señor Jesucristo. Tenemos a los evangelistas. La Biblia dice que todo el cuerpo de Cristo son embajadores de Dios. Todos nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra. Pero este ministerio de ser un evangelista es exclusivamente un don dado por el mismo Señor Jesucristo. No todos son evangelistas. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Todos tenemos el deber de predicar, de compartir la palabra de Dios. Pero estar dotado específicamente con este don, solamente Dios lo da, o Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es el que está otorgando estos dones. Y a estos ministros, tanto al apóstol, tanto al profeta, tanto al evangelista, las señales que le acompañan o que le siguen son señales y prodigios. Son para dar gloria a Dios. Mayormente este evangelista es aquella persona que tiene una compasión bastante fuerte hacia las almas perdidas, porque es un portavoz de Dios. Este es un atalaya. Si este es un hombre de Dios, pues va a poner toda su confianza en Dios, y por amor a Dios, por amor a las almas, va a ir donde el Espíritu Santo le mueve. No donde él busca sus beneficios, sino donde Dios lo está llevando. Gloria a Dios. La Biblia dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Gloria a Dios. Y nosotros, como el cuerpo de Cristo, tenemos gran responsabilidad de orar por estos hombres de Dios. Ellos son mayormente que están en contacto con miles de personas que no conocen a Cristo, llamando al arrepentimiento. Y oremos por ello. Como dijo Pablo, oren por mí, que al momento, al abrir mi boca, me sea dada palabra con denuedo para dar a conocer el misterio de la verdad. Toda predicación de un evangelista es con el fin de dar toda gloria, toda honra a Dios. Todo se lo debe al Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios es celoso de su gloria. No podemos robarle la gloria a Dios. Solamente a Dios debemos darle la gloria. Mira lo que pasó con este siervo llamado Moisés. La Biblia lo considera el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Pero cierto día, con tanta presión del pueblo de Israel, cuando venían constantemente, se quejaba, pidiéndole agua, pidiéndole comida, y un día indignamente o lleno de furia, y golpeó la roca 2 veces y brotó agua, y el pueblo bebió. Entonces Dios lo reprendió. Dios le dijo: Moisés, ¿por qué no has dejado que yo me santifique, me glorifique en medio del pueblo? Por cuanto hiciste esto, no entrarás a la tierra prometida. Lo que le costó a este siervo, el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Por eso nosotros, quienes estamos predicando la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Toda la gloria, toda la honra es para Dios. A veces hay mucha gente que pone su confianza en el hombre, pone su confianza en un apóstol, pone su confianza en un profeta, en un evangelista. No, hermanos, nuestra confianza debe estar basado en Dios, porque ellos son hombres servidores de Dios. Solamente a Dios debemos rendirle homenaje, a Él darle la gloria, a Él darle la honra. De eso se trata. Tenemos el ejemplo del primer evangelista en la Biblia, llamado Felipe. Es la primera mención que se hace Felipe el evangelista.
Pero antes de ser un evangelista, este hombre fue diácono. Cuando los primeros apóstoles predicaban la palabra de Dios, no se abastecían, no se daban tiempo. Ellos dijeron, no es posible que nosotros dejemos la palabra para atender a las mesas. Pues escogemos hombres idóneos que nos puedan ayudar en este ministerio. Y dice, escogieron a 7 varones de buen testimonio, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, y a quienes encargaron. Ellos eran el ministerio de ayuda. Y eso se necesita dentro de la iglesia. Hoy en el día, los diáconos que se nombran a la iglesia son solamente por lo que tus ojos ven o por lo que están aportando buena cantidad de dinero. Eso no es bíblico. Un verdadero diácono tiene que cumplir los requisitos tal como dice la palabra de Dios. Tener buen testimonio. Y ser hombres o mujeres de fe. Tienen que ser temerosos de Dios. Y este Felipe fue uno de ellos. Él fue diácono. Y él ha sido fiel en su diaconado. Entonces Dios vio la fidelidad de este Felipe. Vio su obediencia, su consagración, su compromiso. Cómo amaba la obra de Dios. Todo es en su debido tiempo. Por eso mucha gente se mete a los ministerios sin que Dios lo haya llamado. Despacio, hermano. Ve con paciencia, con firmeza, no te apresures. Escalera por escalera, despacio, seguro. Y el Señor va a ver tu persistencia, tu fidelidad, y Él te va a promover en un cargo más alto, o de repente ahí mismo. Entonces gózate en el lugar donde Dios te ha puesto, sírvale. No para que el ojo humano te vea, sino como para el Señor. Y este hombre, pues Felipe, era un hombre bastante temeroso de Dios. Y luego de ser diácono, se convierte en un evangelista. Gloria a Dios. Pablo, perseguidor de la iglesia, fue llamado para ser apóstol de los gentiles. Y es un buen apóstol, un buen modelo que nosotros podemos seguir, imitar su fe. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, un evangelista es una persona que ha sido llamado directamente por Dios. Si queremos conocer la voluntad de Dios, no se olviden, hermano, hacer lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2. Transformar nuestra forma de pensar, nuestro pensamiento. En la medida que nosotros transformamos, cambiamos nuestro modo de pensar a la manera de Dios, entonces Dios va a revelar su propósito. Pero si nosotros no tenemos una mente renovada, la palabra de Dios no puede operar en nosotros. Tenemos que renovar nuestra mente para que la luz de la palabra de Dios llegue hacia nosotros. Entonces los evangelistas son portadores de las buenas nuevas de salvación. Su credencial: señales, prodigios, milagros, auténticos, reales. No solamente que son fantasías, sino son reales, porque Dios es un Dios real. Todos nosotros debemos hacer la obra del evangelista. Eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Haz obra de evangelista. Eso es el deber, la obligación de cada creyente de predicar el evangelio. Jesús lo comisionó, lo dijo: id y predicar este evangelio a toda criatura. Pues tú, hermano, tienes que predicar la palabra de Dios. Alguien dirá: pero yo no soy un evangelista. No necesitas ser un evangelista todavía para predicar la palabra de Dios. Dios te encargó, tú eres su embajador, tú eres su representante, pues tú tienes que llevar la palabra de Dios tal como dice en el mandamiento de Jesucristo: predicar el evangelio a toda criatura. Aleluya. Entonces, en 2 de Corintios 5:18, no olvidemos que todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Tú y yo tenemos este mandato, este ministerio de predicar. Recuerden, somos salvados para servir a Dios. Gloria a Dios. Entonces concluimos con este ministerio del evangelista. Y en la próxima vamos a terminar con el pastor y el maestro. Y vamos a ver cuál es la finalidad de estos 5 dones de ministerio. La paz de Dios more en cada uno de vosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios.